Y así encuentras una paloma herida que te canta su poesía de haber amado. Amigos, muy buenas tardes. Estamos con ustedes este miércoles 11 de julio de 2018, transmitiendo en vivo desde Puebla de Los Ángeles, México, a través de Om Radio Pura Energía. Y nos sentimos sumamente halagados, muy contentos, muy felices de recibir aquí a una muy querida amiga, a una muy apreciada colaboradora de la sobremesa. Sabemos que cuando tiene el tiempo y la oportunidad no nos dice que no, viene con muchísimo gusto y nosotros apreciamos bastante en todo lo que vale esa deferencia. Muchas gracias, Adriana González Piña. Muchas gracias, y como lo dices, me encanta estar aquí, poder compartir como lo que es una sobremesa, estas charlas tan interesantes que me invitan siempre a compartir con ustedes. Muchas gracias por la generosidad de darnos de tu tiempo y de hacernos partícipes de todos tus conocimientos tan profesionales, de todo lo que podemos también hacer llegar al público interesado en estos temas, porque especialmente el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante que vamos a abordar desde el punto de vista de Adriana González Piña, psicoterapeuta, psicóloga, sexóloga, con una preparación profesional que de verdad admiramos y que les aseguramos, amigos, que ustedes lo van a poder constatar esta tarde, porque seguramente también han escuchado otras de sus participaciones en nuestro programa Sobremesa. El tema de hoy es mi primera vez. Entonces, lo abordaremos desde el punto de vista, decía, de la sexología, de la profesional en estos temas, y podemos también hacerle llegar todas nuestras dudas a través de nuestros teléfonos en cabina, del WhatsApp, y recordándoles que estamos transmitiendo en vivo por Facebook, que por la tarde pueden volver a ver nuestro programa, y también por YouTube, que se transmite en directo. Pues con esas innovaciones, Adriana, ¿te imaginas cuántas personas del auditorio pueden escucharte o volver a escuchar el programa, y a cuántas personas llegamos? No lo podemos imaginar. Es increíble todo esto de las redes sociales. Cada vez estoy más y es fascinada. Permanente. Es increíble, porque cuando comienzan a salir las redes sociales se abre un campo nuevo a toda la parte de educación y qué decir de sexualidad, ¿no? Del conocimiento. Que a veces uno tiene, pues no sabe dónde encontrar información, y gran parte del internet es poder dejar plasmados conocimientos de muchos temas, ¿no? Yo me enfoco en el de sexualidad, y van a estar de manera permanente. Ya no necesitas ir solo al taller o al curso para poder adquirir esos conocimientos. Así que maravilloso. Y sabes que, Adriana, para muchas personas que, por ejemplo, ya son abuelos, pues ahora pueden escuchar el programa muy tranquilamente, y les es muy útil para abrir un puente de comunicación con los hijos, con los nietos, adolescentes, por ejemplo. Pero para otras tantas personas que en este momento están trabajando, desarrollando labores, están conduciendo, en fin, haciendo mil tareas, porque están muy activos en su día y en su día a día. Sin embargo, la maravilla del radio les hace llegar nuestra información, nuestras voces, y mientras están trabajando y están haciendo muchísimas cosas, están aprendiendo, escuchando este programa y escuchando temas como el día de hoy, que seguramente les va a ser de gran utilidad para conducir a los jóvenes, porque creo y me parece que este tema es para padres que puedan orientar mejor a los chicos. ¿No te parece? Y para chicos, y para padres, y para todos. Y para todos. Bueno, pues vamos empezando, Adriana, vamos empezando. Podríamos decir que elaboraremos una guía para despejar dudas acerca de mi primera vez, mi despertar a la sexualidad. Cuando me dijeron primera vez, ¿no? Que estábamos viendo qué tema. Dije, ay, pero es que primera vez, y yo creo que siempre lo digo cuando vengo, ¿no? Es que el tema de sexualidad realmente es súper amplio, es súper, de donde lo veas, la primera vez cabe. Sí. Cabe en la primera infancia, cabe en el útero, cabe en la parte de preadolescencia, cabe en la adolescencia, cabe también en la etapa de la adultez joven, la adultez mayor, media, en sí, en todas tiene que ver con esta primera vez, ¿no? Sí. Entonces yo decía, ¿cómo abordamos este tema que es tan amplio, pero a la vez sí tiene algo en donde se puede ir guiando, ¿no? Sí. Entonces yo me imaginaba 3 puntos que podríamos también tocar, porque parte del historial, de la historia sexual que también como sexólogos realizamos, ¿con qué tiene que ver? El primero es mi primera experiencia sexual, ¿no?
con cualquier tipo de experiencia sexual. Sí. Después, mi primer juego erótico. Mi primer juego erótico puede ser desde la infancia, ¿no? Cuando estoy jugando, conociendo, que ya te vi, a ver, álzate la falda, y ya te vi los genitales, y a ver, los tocos son distintos, y jajaja, voy a estar jugando a la casita, todo esto se empieza a dar, son juegos sexuales que se dan en la etapa infantil. Sí. Y después vamos a hablar de la primera vez, que cuando hablamos de primera vez es aquella en la que como que estamos más enfocados, ¿no? Que es en la primera vez coital. Sí. Podemos decir que relaciones sexuales, pues todo el tiempo nos estamos relacionando sexualmente. Conociendo nuestro cuerpo, Exacto. autoexplorando, descubriendo sensaciones placenteras, puntos de nuestro propio cuerpo, repito, donde nosotros sabemos que hay algo diferente, ¿no? Como que está más a flor de piel ciertas sensaciones. Y eso lo descubren los niños desde muy pequeños. Sí, desde el útero, ¿no? Desde el útero. Hay, no sé si ya lo he dicho aquí, pero hay ecografías que salen los niños y las niñas autoestimulándose. Sí. De eso a que sea su primer recuerdo de experiencia sexual, pues ya es muy distinto, ¿no? Claro. Pero es parte natural dentro del desarrollo prenatal el que haya este tipo de tocamientos. Claro. Entonces, esta experiencia de mi primera vez la vamos a enmarcar en esta charla cuando se da el momento de iniciación entre jóvenes adolescentes o, no sé, de 13, 14, 15 años, con alguien de su sexo, de su gusto, de su preferencia. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo llegan los chicos a ese momento tan importante? Porque se puede decir que esa primera vez es un parteaguas en la vida de todas las personas. Sí, la primera vez como en todas las que he mencionado, ¿no? Porque vamos a ver que también la primera vez puede ser tanto a nivel de experiencia erótica, autoexperiencia, puede ser también por una inducción de estímulos externos, es decir, yo pequeñita, de repente pues vi a mis padres teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y esta es una manera de mi primera vez en la experiencia de la sexualidad. Eso va a tener una huella en mi historia sexual, eso va a tener una huella en cómo voy a llegar después a la primera vez coital, que ya sería esta parte más en la etapa adolescente. Sí. Pero también podemos ver que no nada más es porque yo lo haya autodescubierto, ¿no? Que me he estado tocando y explorando, o que estuve bajo contacto de material sexual explícito, como ver a mis padres, o pornografía, o demás que suele darse actualmente mucho en las escuelas. Y posteriormente vamos a ver también que puede ser por un tipo de abuso sexual o violencia sexual, porque también hay niñas y hay niños que sufren abuso sexual y que su primera vez es a través de la violencia, es a través de un acto coercitivo. Entonces, por eso es que yo digo, primera vez es que, también hay ¿Cuál niños... ¿Cuál de todas las primeras veces? Exactamente, hay niños de 3 años que sufren abuso sexual infantil, ¿no? Y que claro que tiene una huella en después cómo van a desarrollar todo el resto de su vida sexual. Muchas veces la primera penetración se tiene a los 9 años, ya sea por jugueteos entre familiares o jugueteos entre amigos, pero también puede ser por un tipo de abuso sexual. Y más terrible cuando ese abuso se prolonga y nadie se da cuenta en la familia, o se niega, o no se acepta, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues primera vez ¿qué impacto tiene? Es que también va a depender en los chicos adolescentes cómo han tenido esta parte de su historia sexual. Por un lado es la historia de la vivencia sexual y por otro lado es la educación sexual. Yo siempre me voy a ir a la educación sexual porque es que en verdad en México no hay educación sexual. Es que sí hay, pero la manera de darla es de manera indirecta y no directa. Y lo que se da de manera directa es déjate ahí, es un pecado, suéltate, o al revés, te llevo al prostíbulo, ¿no? Hay distintas formas. Pero una de las más comunes de educación sexual que tenemos en México es la parte indirecta. Es decir, estamos viendo aquí una serie, de repente una película, la telenovela, sale una escena sexual, están todos los hijos, padres se ponen incómodos, los hijos se ponen incómodos, ¿qué hacemos? Le cambiamos de canal apresuradamente, le apagamos la tele, evitamos el tema, de repente encontré un condón, voy, le digo, no le digo, le castigo. Hay todas estas dudas alrededor, que la parte indirecta es que los niños y los adolescentes lo que ven, ¿no? Es una confusión, a ver, una sensación rica que estoy sintiendo,
¿por qué está causando vergüenza a mi alrededor? Pues es algo que no puedo explorar, no es algo que no puedo sentir, ¿no? Si yo veo a mi padre o a mi madre que se están incomodando, cambiando de canal, como si eso no pudiera verse, pero no me dicen nada. Entonces sí vemos una educación sexual indirecta, de manera prohibitiva, silenciosa, en donde son caracterizadas las emociones de la represión sexual: culpabilidad, vergüenza, ansiedad y miedo. Así es. Entonces, esto también es una carga que a esta primera vez de nuestra cultura mexicana la mayoría suele traer, tanto hombres como mujeres. Hombres, la ansiedad y el miedo a no ser buenos amantes, a fracasar, a no saber qué hacer en ese momento. Sí. Esas son unas de las principales dudas que tienen. Claro. Estas dudas, ¿qué es lo que suelen a mí hacerme, ¿no? ¿Cómo abordo mi primera vez? ¿No? ¿Cómo le hago? ¿Cómo toco? ¿Tengo que tocar? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como hay tanto desconocimiento, no saben ni a qué van. Entonces, esto hablo en cualquier tipo de etapa que se vaya a mantener la primera vez, porque hay personas que también tienen 40 años y no han tenido relaciones No han tenido una sexuales. primera vez. Primera vez coital, vamos. Ah, sí, claro. Entonces, también va a depender mucho de toda esta historia sexual. La sexualidad y la primera vez va a ser súper personal, va a ser súper individual. No hay una receta en donde yo pueda decir, si de repente miras a los ojos, luego tocas esta parte y luego esta otra, no es así, porque cada uno con su propia historia sexual va al encuentro sexual coital, si ya nos referimos a su manera, con sus experiencias, su experiencia sexual individual, Sí. si es que ha habido, su experiencia sexual de juegos eróticos, y después ya la parte de todo el cortejo, si es que lo ha habido, ¿no? Porque Sí. también actualmente la manera de cortejar es a través de ver quién tiene mayores atributos sexuales a través del sexting, a través de las redes sociales y a través del reggaetón. O sea, también estamos en un mundo hipersexualizado, pero que no se da una información. Hay mucho estímulo sexual, pero no sabemos cómo abordar esos estímulos. Luego se tiene que reprimir, supongo, y ahí está Exactamente. lo triste de la situación, siendo todos seres sexuales, y en la adolescencia y la infancia, que todo es sexualidad, que las hormonas están a todo que dan, tener que reprimir de una manera violenta o en base a prejuicios y tabúes y ignorancia, pues es muy lamentable. Es muy lamentable, y sobre todo porque también es muy reducido nuestro conocimiento sobre sexualidad. El tipo de educación directa o indirecta que se da va dirigida hacia la reproducción. Los métodos anticonceptivos, infecciones, sí, son importantes, pero oye, eso no es sexualidad. La sexualidad es afecto, son emociones, son sensaciones, es erotismo, es despertar de placer en todo nuestro cuerpo, cómo mi acercamiento despierta en ti todo esto, ¿no? Todos esos estímulos que para mí me parecen gratificantes sexualmente. Pero también mi rol de género también va a ser parte de la sexualidad. Entonces, claro, llegar a través de esta represión, yo no puedo contarte a ti nada si no es acerca de el embarazo o si no es acerca de que tengo una infección. Y aún así hay muchas mujeres que están embarazadas y que cubren el embarazo, ¿no? Por miedo a la respuesta de los propios padres. Hay muchos abortos ilegales, sin aviso y consentimiento de los padres, precisamente también por esta falta de apertura en cuestión de comunicación sexual en las familias. Es algo que se ve constantemente, el abordar el tema, y yo lo he visto en talleres que he dado, en conferencias. Hablar de erotismo en la etapa infantil es imposible. Hablar de erotismo en la etapa de adolescentes es imposible, porque entonces uno está siendo el inductor, se le va a antojar, va a querer hacerlo, es que mi hijo no sabía esto y ahora por tu culpa cómo voy a abordar esto, ¿no? Entonces podemos ver que la parte erótica de la sexualidad está olvidada, y por no decir la parte afectiva de la sexualidad. Entonces se le desprovee a ese acto maravilloso, se le desprovee del erotismo. Totalmente. Que es la magia, que es
hermoso que provoca todo ese cúmulo de sensaciones y sentimientos que van a marcar la vida. Entonces los padres, los abuelos solamente dicen, no te toques, te voy a dar un manazo si lo vuelves a hacer, es malo, pero no dicen más. No, y cuando hay la oportunidad porque algo surge, lo callan, se ponen ansiosos, nerviosos, con miedo, se culpan incluso, ¿no? Porque incluso cuando hay abuso sexual, los padres suelen culparse mucho. También es otra manera de abordar la sexualidad, incluso en el abuso sexual. No se habla del abuso sexual, simplemente se retira, se priva, pero no se vuelve a hablar al respecto. Se tapa todo. Es parte de esta misma sexualidad. ¿Y por qué hago hincapié en esta parte del erotismo y de estas experiencias? Porque en la adolescencia todas estas hormonas nos ponen abiertos a la experiencia de estímulos sexuales. Cualquier estímulo puede ser suficientemente sexual para poderme incrementar ese erotismo. Es mi manera de aprender el erotismo. Es uno de los segundos, terceros encuentros, pero ya más en su amplitud, en donde yo puedo integrar un erotismo a mi vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nadie me habla de erotismo, nadie me ha conducido a través del erotismo, pero tengo un boom interno de sensaciones que ¿qué hago con esto? Ni sé cómo nombrar lo que estoy sintiendo. Adriana, te voy a pedir que nos ayudes un poquito. Mi sexualidad es femenina, soy una mujer. Okay. ¿El erotismo qué es? Ok, la sexualidad engloba varios aspectos, por hacerlo reducido, la parte de los vínculos afectivos, la parte emocional. Otra parte es la parte reproductiva, que es si tenemos espermatozoides, óvulos, la parte de al momento de juntarse se va a crear otras células que van a crear órganos, que van a crear otro ser humano, ¿no? La parte reproductiva. Sí. Después vamos a la parte de género, que tiene que ver con mi género biológico, si tengo una vulva o tengo un pene o tengo los dos, soy intersexual, hombre o mujer, ¿no? De ahí el género psicológico y social es cómo yo me comporto de acuerdo a mis genitales, ¿no? Y de acuerdo a ese sexo biológico que yo tengo. Sí. Y la parte del erotismo es toda esa parte de vida a todos los estímulos y sensaciones nerviosas que van a estar conectadas con nuestro cerebro para crear experiencias de tipo sexual. ¿A qué voy? Cada caricia, el cómo yo la integro como placentera o displacentera tiene que ver precisamente con esta parte del erotismo. Cómo yo integro los estímulos de afuera, estímulos llamemos una persona, la pornografía, un olor, un sabor, un color. ¿Cómo voy integrando eso de acuerdo a si para mí es placentero o no lo es? Podemos decir que podemos ser eróticos tomando una comida que nos encante, tomando un vino que nos parezca suficientemente rico y que lo podamos disfrutar en toda la boca. Esa capacidad de disfrute es la parte erótica de nuestro cuerpo. Cómo nuestras terminaciones nerviosas, en donde sea que estén de todo nuestro cuerpo, van a recibir esos estímulos y tienen la capacidad de integrarse como algo placentero. Ahora, puede haber placenteros eróticos y placenteros no eróticos. Placentero, me gusta el chocolate y ya está. Pero si además de probar este chocolate, sí, me gusta el sabor, pero siento un cosquilleo también que me lleva hacia una parte de exploración más sensorial, entonces estamos hablando de algo erótico. Y es un hecho, por lo tanto, que cultural y socialmente nos perdemos de la mejor parte. Claro, es lo más prohibido. Es lo que las familias temen que sus hijos exploren, ¿no? ¿Cómo mi hijo va a estar explorando esto? Es que tu hijo lo está explorando desde que está en el vientre. Tu hijo explora la brisa del viento caerle en todo su cuerpo y cómo está integrando esas sensaciones tiene que ver con esta parte erótica. Cuando tú le limpiabas los genitales, tu hijo está integrando respuestas sensoriales en el momento de que les limpias los genitales. Eso no quiere decir que vas a estar teniendo un acto sexual, ¿no? Pero es parte de una sexualidad que, si bien en ese momento tiene que ver con una parte afectiva, una parte de género, no tanto la parte erótica sexual, ¿no? Que se va directamente hacia allá. Pero toda esa etapa de estimulación temprana es sumamente importante para después el poder activar zonas que le llamamos zonas erógenas, que son puntos en nuestro cuerpo en donde vamos a recibir mayores señales de placer a lo largo de todo nuestro cuerpo.
Claro. ¿A quién atribuyes tú el mayor compromiso o la mayor responsabilidad en este aspecto de la educación sexual y el reconocimiento de su cuerpo en los niños y en los adolescentes? ¿A la casa, a la familia, a los padres o a la escuela? A los educadores. Todos, así lo voy a decir, ¿no? Y estoy generalizando, pero bueno. Todo aquel que esté en contacto con el menor. Todo aquel que esté en contacto con la persona es responsable de la educación sexual de esa persona. Hablemos, por ejemplo, hay casos en donde van a la escuela y la aproximación de un adulto se empieza a dar con un niño, ¿no? Y puede ser a través del abuso, puede ser que no. Entonces, esa persona está siendo responsable de cómo está integrando la sexualidad este niño, esta niña. Entonces, si vemos todo el tiempo que estamos teniendo contacto con nuestros iguales, con personas adultas, es una manera de estarnos relacionando también sexualmente. Y a mí en el colegio puede ser que estoy en la esquinita de la silla y estoy teniendo una actividad de autoestimularme, autoerótica, por cualquiera de las causas que sean. ¿Cómo va a reaccionar el profesorado ante mi conducta sexual? Que yo pues no tengo ni idea, yo simplemente me estoy dejando fluir por las sensaciones. Como niño todavía no tengo un criterio moral de si es bueno, si es malo, ¿no? Estamos en esta parte del proceso, y que en sí la sexualidad no tiene por qué ser buena o mala, es simplemente variable y hay contextos en donde se puede realizar de una u otra manera. ¿Cómo va a abordar el docente esta conducta? Es que es parte de esta guía de educación sexual, aunque no lo queramos. Tienen responsabilidad los docentes, aunque no lo queramos, los tíos, los abuelos, los padres, los hermanos, tienen responsabilidad dentro de la educación sexual de los hijos. Ya en la etapa adulta, pues también las parejas tienen la responsabilidad de esta educación sexual, porque la educación sexual nunca termina. Yo estando en pareja, oye, mis fantasías sexuales, aquellos estímulos que me gustan, aquellos que no, es mi responsabilidad hacer y mantener una comunicación abierta para que podamos comprender, abrirnos, sabernos más como pareja y saber de qué manera podemos disfrutar más todas estas 4 áreas, ¿no? Claro. Hasta incluso el poder dialogar, ¿quieres tener hijos o no los quieres? ¿No? Es parte de esto, por eso es que es muy importante, hasta incluso en la pareja hay responsabilidad en cuanto a la educación sexual. Ahora que lo mencionas, Adriana, se me hace como un detonante de lo más útil el que las madres pregunten a sus niñas de 11, 12 años, 13 o 14, ¿tú piensas tener hijos? Y cuando se toca ese punto de que si quieres tener hijos, te piensas casar, cuántos novios quieres tener, o quién te gusta, o que si el vecinito, allí no cerrar la oportunidad a la comunicación, porque es lo básico y lo más importante dentro de la familia, la comunicación. Entonces, por ejemplo, el hecho actualmente de que converses con tus niños o tus jóvenes adolescentes, ¿quieres tener hijos? ¿A ti te gustaría tener hijos? Se me hace que abre una puerta totalmente muy, muy grande para empezar a hablar de estos temas con los hijos. Sí, y a partir de ahí se pueden jalar a cualquier otro tema sexual, ¿no? Pero la cuestión es hablarlo. Quien te gusta, ¿no? Claro. Ahí estamos hablando de la parte de vínculos afectiva de la sexualidad. Ay, ¿te gusta alguien en tu colegio? ¿No te gusta? Ay, mira este chico que me está escribiendo, ¿no? Sí. Toda esta parte que se está dando, esta parte afectiva, esta parte del noviazgo también es sexualidad y hay que aprovecharla. Un excelente lugar para hablar con los hijos de sexualidad es en el coche, porque no te salen corriendo y ya se amolaron. Se crea una intimidad muy especial cuando van en el auto, ¿verdad? Exactamente. Y es muy importante el no hacer como la plática seria de sexualidad, ¿no? Porque no hablamos así de la mayoría de los temas, ¿no? Es más, yo quiero ir al baño y digo, ahí vengo, voy al baño y nadie me dice absolutamente nada, pero no tomamos con esa naturalidad los temas sexuales. Varias de mis pacientes, ¿qué es lo que me dicen? Es que yo en la adolescencia me encontraron los condones y yo estaba pues por explorar mi primera vez o si no lo hacía, ¿no? Me lo encontraron y bueno, me citaron al despacho de mi papá, me sacaron unos libros grandotes, muy seria toda la cosa, ¿no? Él del otro lado y entonces le abren esto y yo vi tus condones y como es un ambiente nada natural y le están poniendo una connotación como de castigo, ¿no? De miedo. Entonces vemos que también pues esta persona después qué tipo de relación sexual tuvo al momento de
de tener su primera vez, con miedo, ¿no? Con miedo. Algo que yo veo mucho en la primera vez es miedo, ansiedad que van de la mano, sí. Y después viene culpabilidad y vergüenza. Y el miedo y esa ansiedad son inhibidores terribles, ¿no? Horrible de la respuesta sexual, tanto en hombres como en mujeres. Vemos cada vez más, 1 de cada 3 hombres sufre eyaculación precoz, por ejemplo. Vemos que el miedo y la ansiedad por fracasar, por no lograr la relación sexual, porque la pareja no disfrute, porque yo no sea un buen amante, porque no tenga el rendimiento que me ha estado informando, que no sepa qué hacer en el momento, ese miedo y esa ansiedad hace que la respuesta eyaculatoria se venga. Claro. Y entonces, efectivamente, es como si ellos mismos se comprobaran su mayor miedo. Y entonces viene una tras otra. Pero luego también, como es el tema de la sexualidad algo prohibido, las chicas no suelen decir nada. Actualmente las chicas ya dicen más, sí. Pero antes, y digo antes, de personas que llegan a verme de 25 hacia arriba, ¿no? Tampoco es un antes muy, muy antes, pero también sí ya vemos en la adolescencia, ya hay chicas que dicen, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué terminaste así? Ayúdame, ¿no? Yo también necesito vivir mi sexualidad. Actualmente sí estamos viendo más parejos los roles de género en ese aspecto. Influye toda la información a la que tienen Totalmente. Acceso. Y el sexting y todo el tipo de conversación sexual que entre adolescentes mantienen. Es que esta es otra cosa, que entre los adolescentes sus primeras veces pueden ser a través de vía cibernética, ¿no? A través de webcams, a través de mensajes eróticos, y te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro, lo cual es un elemento increíble porque ayuda a que la imaginación se desarrolle más y las fantasías sexuales estén a la carta del día, y las fantasías sexuales es uno de los puntos básicos para poder obtener deseo sexual, ¿no? Por ese lado es una cuestión positiva, pero por el otro lado no hay una orientación sobre erotismo, entonces no sé hasta qué punto te envío mi foto y esa foto que era para parte de este jugueteo entre tú y yo, pues de repente ya la tienen todos los colegios, ¿no? Exactamente. Y la relación de persona a persona, de individuo a individuo, ¿dónde está quedando? Cada vez está quedando más rezagada, ¿no? Cada vez se anhela más la afectividad, pero se ha antepuesto la satisfacción sexual, pero una satisfacción sexual no a través del deseo, no a través de la afectividad o de la sexualidad en sí, como lo vemos contemplando estos 4 aspectos, ¿no? Sí, más como una descarga, ¿no? Una descarga sexual y por como una motivación sexual, ¿no? Apenas compartí en mi muro esta parte del deseo sexual, si se está perdiendo. Y hacían una comparación que lo que está sucediendo actualmente con la sexualidad y las primeras veces y la etapa de adolescencia, mucho tiene que ver con lo que pasó con esta danza del tubo. Que al principio la danza del tubo era algo sumamente erótico, estaba puesto en lugares para incrementar el deseo, la excitación, y actualmente es una clase más para mantenerte fit, en forma y entonces se le quita totalmente la parte sensual y erótica. ¿Qué parte sensual es si voy a ir al gimnasio a aprender la clase del tubo, ¿no? Claro. Ya no hay esta connotación sensual erótica, y eso es lo que actualmente también pasa en las primeras veces, es más por cumplir la tarea que se requiere y ya no ser la quedada, ¿no? Vamos, ya no soy la quedada o el quedado que no tiene experiencia sexual, y es más ir cubriendo los requisitos más que irse encaminando hacia el disfrute, la exploración afectiva, la exploración de género, porque también muchas veces la exploración también es hasta incluso entre los mismos sexos, ¿no? ¿Tú has besado a un hombre o no has besado a un hombre, no? No lo he besado, pues check. Y varios hombres ya se besan entre ellos nada más porque hacer el check. O varias mujeres se besan entre mujeres para hacer el check, sin ni siquiera estar abiertos a ver si son homosexuales o no lo son. Lo cual, por un lado, da un contexto en que la homosexualidad se puede descubrir mucho más rápido, ¿no? Pues si mi amiga, yo como mujer me está dando un beso, pues como que sí me gusta más cuando beso a mi amiga que cuando beso a mi amigo. Por un lado, más tempranamente hay chicas y chicos que están saliendo del closet y que sus primeras veces ya no son con una orientación sexual que no es la suya. O sea, hay pros y contras de todo esto nuevo que está surgiendo. Pero bastante relativos por la precipitación, por el deseo de aceptación, por el
caudal de información, es un tsunami y tienen acceso todos los chicos y jóvenes. Vos nombraste muchas veces, nombrás continuamente afecto. ¿Se puede tener erotismo, placeres sin afecto? De que se puede, se puede. La cuestión es que estamos privando y eliminando y reprimiendo una parte de nuestra sexualidad. La sexualidad sin afecto no podemos nombrar que sea sexualidad como, en su totalidad, ¿no? La sexualidad involucra mi género, la reproductividad, mi parte afectiva y mi parte erótica. O sea, la parte afectiva está ahí. Y cuando hablo de afecto no me estoy refiriendo necesariamente al amor, ¿no? Un tipo de amor, de hecho, Stenberg lo que me plantea, hay distintos tipos de amor, ¿no? Y este amor fatuo, que podríamos llamar que es el que se está dando actualmente, que son compromisos con deseo, por el puro deseo de desear. El compromiso es no te enamores de mí, pero tú y yo tenemos nuestras cosas, ¿no? Ahí hay un tipo de vínculo, ya estamos hablando de vinculación, y estamos hablando de conveniencias, contratos, y toda esta parte hay afectividad, ¿no? En un acto sexual atravesamos distintas emociones, ya sea de ansiedad, de vergüenza, de culpa, de miedo o de plenitud, de alegría, de optimismo, de excitación, de ternura. Que inician con ciertos pudores, pero son naturales y son parte de ese proceso tan importante. Y socialmente, ¿qué pasa con estos individuos que se están perdiendo de una parte tan importante de su sexualidad? La cuestión aquí es que no la tengan, ¿no? Cualquier acto sexual y cualquier encuentro sexual va a generar afectividad. La cuestión es la represión de esa afectividad. Y en este sentido me voy a ir ya ni siquiera a la parte sexual, me voy a ir a la parte de inteligencia emocional y a la parte qué pasa cuando nosotros reprimimos nuestras emociones. En cualquier otro aspecto, sea sexual o no sea sexual, si yo reprimo el enojo, nuestro cuerpo comienza a hablar. Claro. Comenzamos a tener distintos tipos de pensamiento. Entre más yo reprimo una emoción, las emociones, entre más reprimo una emoción, más daño me voy a causar a nivel psicológico y físico. Las emociones están ahí para decirnos, son nuestras guías, ¿no? Si yo siento enojo, quiere decir que estoy viviendo un acto injusto. Entonces, ese enojo me está a mí alertando de decir, tienes que poner un límite. Hay que poner un límite, porque si no estás sintiendo algo que te está enojando. El que yo no exprese ese límite, lo único que hace es que me lo vuelvan a repetir y me lo vuelvan a repetir, y cada vez tenga una vivencia a lo largo de mi vida de mayores actos injustos. Si yo reprimo mis emociones, es que entonces estoy haciendo, es una bomba de tiempo que después termina en distintas enfermedades, tanto físicas como también psicológicas, ¿no? Una depresión, ansiedad generalizada, fobias, podemos hablar de somatizaciones, podemos hablar de diabetes, podemos hablar de cáncer, de muchas otras enfermedades. Sí, debe ser un poco o bastante preocupante para familias dentro de lo tradicional, que no han abordado estos temas de manera abierta, que no han crecido y retroalimentado sus conocimientos, la comunicación con los hijos, sino que se quedan en los esquemas que ellos fueron educados. Se están perdiendo de la oportunidad maravillosa de tener hijos plenos y ayudar a la plenitud de esos individuos, que además no es poco decir, son tus hijos, ¿no? Entonces no me puedo imaginar qué duro en esta actualidad una familia con hijos de 20, 25 años permanecen en casa, no tienen novio, la chica aún es virgen, el joven no te dice. Se contiene allí un cúmulo de emociones que deben hacer una convivencia bastante complicada y muy especial. Totalmente tensa, y a la vez la autonomía de los chicos pues está perdida, ¿no? La autonomía es en la capacidad de poder hacerse las cosas, pero la autonomía nuestros padres nos las enseñan desde los cuidados físicos en esta parte, y si queda perfectamente hasta para la autonomía sexual, ¿no? ¿Cuándo podría ser? Me voy a saltar un poquito y regreso. Sí. ¿Cuándo podría ser un buen momento para tener tu primera vez? Cuando tengas una autonomía sexual, ¿no?
Esa autonomía sexual es la que te va a dar la capacidad de decidir cuándo es el momento más adecuado para ti. No hay una edad, no hay una fecha, no hay una hora. Cada quien es libre de decidir cuándo, con quién y cómo va a realizar sus encuentros sexuales. Es parte de uno de los derechos que tenemos de la sexualidad humana y reproductiva, ¿no? Es la libertad sexual y tú puedes decidir cuando tú quieras, ¿no? La cuestión es, ¿tengo los elementos para poderme sentir suficientemente autónomo para tomar esta decisión? Y muchas veces tenemos muchos pies o muchos palitos que cojean desde este punto de vista de autonomía sexual. La autonomía, en toda su gran expresión, yo la divido en 3 grandes esquemas. Uno de esos es la parte física, todo nuestro cuerpo, autocuidado, de salud, ejercicio, mi alimentación, el poder tener una higiene personal, todo lo que conlleve el autocuidado físico. Claro. También la autoexploración sexual, la autoestimulación, el conocer mis genitales, el conocer qué zonas de mi cuerpo me agradan más, el tener una imagen corporal integrada de manera sensual, erótica, en donde yo me sienta sexy, atractiva, atractivo. Todo esto es parte de esta parte física, ¿no? Después vamos a pasarnos a la siguiente columna, que es la parte psicológica y emocional. Aparte psicológica y emocional viene la parte de afectividad, que es parte de lo que venía diciendo. ¿Cómo yo voy a integrar las emociones que todo el tiempo están surgiendo dentro de mi cuerpo? Porque todo el tiempo están habiendo emociones una y otra vez. ¿Cómo las voy a ir integrando? ¿Qué tanto me validan mi emoción? Si siento enojo, al revés, me lo prohíben, no se me permite. O si siento excitación, se me está prohibiendo, no se me está permitiendo. ¿Cómo está esta parte afectiva de cómo voy integrando todas esas sensaciones y emociones de acuerdo a los contextos, a los momentos? ¿Me están enseñando a manejarlas, a regularlas? Aquí, en este punto, es uno de los principales que casi no se está dando en cuestión de autonomía en general, ya no nada más la sexual. Y después la última es la parte económica, financiera y de autosustento, que muchas veces también pues se pierde muchísimo porque todo lo que quieren los hijos se les da, ¿no? La sobreprotección, que permanezcan en casa hasta los 30 años, por ejemplo, ¿no? Exactamente, hasta desde comprarse un juguete erótico, no te preocupes, yo te lo pago, ¿no? Yo te doy todo, te doy. ¿Sí se dan casos, Adriana? Claro, también hay casos, pues como un caso muy común, tal vez no del juguete erótico, que ojalá fuera, ¿verdad? Pero es el llevar a los hijos a los prostíbulos, ¿no? Por ejemplo, yo te estoy financiando un acto en donde vas a explorar tu sexualidad y te estoy enseñando que es a través del financiamiento, pero tampoco te estoy enseñando cómo obtener el dinero para poderte financiar tus condones, para poder obtener las cosas, ¿no? Entonces también el sentido de esfuerzo, de tolerancia a la frustración. ¿Y con las mujeres qué pasa? Los padres, ¿cómo las apoyan? Estamos hablando de una sociedad machista, existe la figura paterna que se va a preocupar por llevar al hijo. Es como que lo sienten como su deber por esa educación machista, ¿no? Claro. Pero con las hijas. Con las hijas al revés, cierra las patas, ¿no? Cierra las piernas, no las abras. Y aquí también está la parte de educación de género, ¿no? En la cuestión financiera, es que la sexualidad, se puede meter donde sea. Porque si yo en la educación financiera estoy basada en los estereotipos de género, a mi hijo voy a enseñarle que él es el que tiene que pagarle a la mujer y que tiene que comprarle las cosas y que tiene que darle todo, ¿no? Entonces mi educación financiera para la pareja y para esa persona está haciendo, tú tienes que comprarle todo y después tal vez obtengas otra cosa a cambio, ¿no? Y a la mujer también se le está educando, oye, tú no tienes que pagar nada, él te tiene que pagar todo, ¿no? Y si tú ganas, porque además la educación actual es, tú como mujer no puedes esperar que los hombres hagan todo, ¿no? Entonces tú también hazlo, pero eso es tuyo, no lo compartes, ¿no? Entonces, dentro de estas educaciones que se están soliendo dar de género, que también hay otras que no son así, me refiero a cualquier tipo de educación de género en cuestión económica, también se está viendo en parte de esta autonomía. Entonces, si yo tengo clara toda mi autonomía, dentro de mi autonomía se han incluido temas de sexualidad, es un gran momento para poder decidir, poder tener esa primera relación sexual coital, vamos a llamarlo. Claro. No, pero lo que
lo que se da más frecuentemente es la educación machista y la represión por sexos. Y me imagino que para ti como psicoterapeuta debe ser, pero facilísimo detectar cuando el individuo que tiene toda esta carga contenida y esa represión en la familia. Y bueno, tú dices, pues aquí está la clave de todo esto, ¿no? Y entonces pues empiezas a trabajar con la familia, pero sí te llegan muchos casos, Adriana, o te llegan más de adolescentes para que tú los introduzcas al descubrimiento de su sexualidad. Llegan adolescentes, pero no es usual. Me escriben más o me llaman más, por ejemplo, los adolescentes. Son pocos los que tienen el interés por tener una guía, una orientación sobre sexualidad distinta, ¿no? Muchos piensan, a la que me van a decir si yo ya me lo sé todo, ¿no? Sí, ya lo estoy viendo todo en la pornografía, ya qué más me vas a contar, ¿no? Sí. Apenas estaba una chica en la consulta y pues estábamos buscando los juguetes y todo esto, yo me los había llevado para un curso, entonces pues no estaban. Y nos dice, pero yo tengo los condones si quieren, ¿no? Entonces, como riéndose diciendo, pues yo sí tengo, ustedes no, ¿no? Entonces sí vemos que los adolescentes también se creen que ya saben todo sobre sexualidad y realmente pues no saben muchas cosas sobre la sexualidad, porque lo que saben es lo que han podido encontrar. No ha habido esta guía. Va a resultar muy elemental, Adriana, pero sí quiero subrayarlo. Que quede claro que la sexualidad no es el acto sexual, que pueden hacerlo en 5 o en 10 minutos. Eso no es la sexualidad, eso no es saber de sexo, eso no es ir encaminado a un desarrollo pleno de tu psique, de tu alma, de tu cuerpo, de tu corazón. Eso está fragmentado. Y todo lo demás está pendiente y es una asignatura para padres, para jóvenes adolescentes, para jóvenes mayores de 20 a 30. Si realmente la pregunta sería, ¿no? ¿Realmente están desarrollándose plenamente como individuos, incluyendo la sexualidad? Porque a veces, pues, con los títulos académicos y un empleo de 9 horas y entonces ya es sinónimo de éxito y de realización. ¿Y lo otro? ¿Qué tan fundamental es, Adriana? ¿Qué en la vida de los individuos, qué determinante, ¿no? Es súper determinante. De hecho, es curioso, pero cuando se va a medir calidad de vida, muchas preguntas van respecto a cómo está la vivencia de la sexualidad, ¿no? Cuando la vivencia de la sexualidad no está vivida, vamos, estamos hablando de una baja calidad de vida y podemos ver que las personas que se les imposibilita, porque ya hay una imposibilidad, no total, pero sí en cierto punto de la sexualidad, porque ya por cuestiones orgánicas la sexualidad no es la misma. Sí. Estamos viendo que se disminuye la calidad de vida. Por ejemplo, en una diabetes, cuando hay una disfunción eréctil, por lo general abandonan la vida sexual. Y cuando hablo de la vida sexual me refiero a la masculinidad, cómo se sienten como hombres, cómo se sienten en su vivencia de su masculinidad. Después estoy hablando también de la parte reproductiva, pues muy probablemente yo ya siento que no soy capaz de poder explorar esta parte reproductiva, sea la edad que sea, porque cada vez hay más diabetes, pues más jóvenes. Gente más joven, sí. Y después la parte erótica tampoco la empiezan a abandonar. Ya para qué si no funciona, no sirvo, no hay todas estas creencias, ya no funciona, ni la pastilla azul me funciona, ¿no? Eso hace que entre las parejas empiece a dar una cuestión afectiva, un muro afectivo en donde ya no hay estos encuentros, estas caricias, estas emociones y se cambian los roles a cuidador con enfermo. Entonces vemos que ahí la calidad de vida pues da un giro de 360 grados. Entonces la sexualidad es sumamente importante en la salud en general. Desde los 0 hasta los 80 años. Exactamente. La salud importantísima y la sexualidad es uno de los principales indicadores de qué tanta calidad de vida tenemos o no. Y es verdad esto que tú mencionas, ¿no? Que se nos ha impulsado muchísimo a tener una vida socialmente activa, tener una vida intelectualmente activa, pero al revés, ¿no? Se nos propicia una vida sexualmente no activa, inactiva, porque no nos dan información, no nos dicen nada, está todo esto, ¿no? Entonces cada vez hay más casos, y vuelvo a repetir, de 25 para arriba, en donde a lo largo de su formación
han metido su gran parte de su energía en la parte intelectual y en la parte social, y entonces ya no hay deseo sexual, no hay interés por la sexualidad. Y cuando llegan al encuentro con pareja está la parte afectiva, pero se encuentran con este problema las parejas actuales, ¿no? Es que ya nunca he tenido interés sexual en mi vida, ¿cómo vamos a esperar que ahorita lo tenga, ¿no? Sí, en la etapa de enamoramiento, pues sí, pero ahorita ya no hay interés sexual, tanto en hombres como en mujeres. En ambos se está viendo cada vez esta falta de interés. Pero ¿no será también que lo propicia esta sociedad económica y este sistema productivo que a los jóvenes en su edad más productiva en todos los sentidos los tienen en las fábricas, en la industria, en los grandes corporativos, 12, 14, 16 horas? Totalmente, porque mira, el estrés y la ansiedad, que son dos de los principales factores que el burnout trae, que es este tipo de trabajo constante, ¿no? El estrés excesivo y crónico trae este síndrome del burnout, es uno de los principales, o sea, causas psicológicas y neurológicas de disfunciones sexuales. Entonces, una carga de estrés elevada, más ansiedad, seguro hay disfunción sexual. Bueno, no es más igual, ¿no? Hay más factores que influyen, pero sí es uno de los factores más importantes en una cuestión de eyaculación precoz, disfunción eréctil, anorgasmia. Sí. Repito esta parte de las disfunciones porque depende de nuestra vivencia sexual, es cuántas disfunciones sexuales vamos a acarrear a nuestra vida después sexual activa en pareja, porque ya llega un momento en el que tú vives en pareja, en donde casado o no casado, ¿no? Pero esta vivencia sexual de pareja se ve atrofiada por toda esa carga de educación sexual que traigo, por mis primeras experiencias sexuales, si hubo abuso, si no hubo abuso, si fue placentero, si yo no quería, pero que pues me sentí con la obligación de corresponder, porque si no me iban a dejar abandonada. Parte de todas estas creencias que están ahí y que me han impulsado a tener una vivencia sexual van a estar premiadas en toda mi vida sexual activa, que es la parte de juventud, y mi calidad de vida se va a ver afectada desde temprana edad. Claro, pues esto también está determinado mucho en los jóvenes más jóvenes, decíamos de los 20 a los 30, 35 años, cuando no han logrado su autonomía financiera, cuando permanecen en casa de los padres con una educación machista, y la chica quizás la única salida que ve es embarazarse para poder lograr una autonomía muy relativa, o la falta de recursos propios también pues les hace estar más cómodos dentro de la familia y privarse de mucho que te da la autonomía y tener tu propio espacio, tu propia manera de vivir y de sobrellevar tus gastos. Pero bueno, pues ahí está el punto. Adriana, una pregunta. ¿El hecho de ser joven obliga a tener deseo sexual? Pues no. El deseo sexual no es obligado. También físicas. Claro, totalmente. El deseo sexual no es una obligación, es una respuesta sexual que tenemos, es automática, no necesitamos crearla, o sea, sí podemos crearla. Hay dos tipos de deseo, el deseo de desear y el deseo de querer ser deseado, ¿no? Y el querer desear. Dentro de estas dos, vamos a ver que una puede ser más hormonal, más física, que sí, y de hecho en esta etapa pues está más activa, ¿no? Y en las demás etapas también vamos a ver que hay, pues ya estoy tanto tiempo contigo que voy a hacer cosas para querer desearte, ¿no? Porque te quiero, te amo, pero quiero desearte. En la etapa joven no es una obligación sentir deseo, porque la respuesta sexual hay varios elementos y un elemento previo al sentir el deseo es la apertura sexual. Y si yo no tengo una apertura sexual, el deseo ni siquiera se va a aparecer por aquí. Es parte de la respuesta. Digamos que si no se da en jóvenes muy adolescentes es porque algo lo está reprimiendo, incluso en la misma familia o la forma de educación. Sí, muy bien. Correcto. Y también entre pareja. Claro. Precisamente, ¿en más adultos puede ser una decisión convenida? Puede ser una decisión convenida, pero también mucho es la apertura sexual. Cuando no hay apertura, el deseo no está. Y se puede ver, por ejemplo, cuando están en pareja, cuando hay un conflicto emocional no resuelto, falta de comunicación, tensión, esto va automáticamente a bloquear la apertura a tener sexualidad.
¿Cómo ahora quieres que yo tenga deseo sexual si en la parte afectiva estoy bloqueada? Mi parte afectiva sexual está bloqueada, no voy a tener apertura para desearte, ¿no? Entonces ese es uno de los principales. Si esto se prolonga y no hago nada por querer desearte, por querer abrirme sexualmente, a sentir de una manera distinta, a querer estar contigo sexualmente, aunque ya el trabajo, lo que sea, me da pereza, pues entonces una pereza que de fondo trae esta parte afectiva que no nos han enseñado de manera autónoma cómo gestionarla. Sí. Esto, entonces podemos llegar a un momento ¿y si ya nada más nos acompañamos? Y puede ser un tipo de amor de compañeros, aunque no esté la parte sensual y erótica. Eso no quiere decir que ya esa pareja jamás puede volver a recuperar su vida erótica, ¿no? Le falta la parte de trabajar, la parte de apertura en cuanto a la sexualidad para que después se vuelva a dar. Es como una bola de nieve, te abres la sexualidad, ¿no? Apertura en la sexualidad, viene el deseo sexual, viene la excitación, viene probablemente la meseta y el orgasmo y después culmina otra vez la relación sexual. Adriana, ¿qué tema? ¿Qué tema? Y de verdad hay muchos, me imagino, saludos, preguntas. Sí, vamos a... ¿Puedo? Todas palabras, todos elogios. Marian Goyenechea, Rosa Isela, Rosa María Piña. Saludos. Ceci Piña, Ángeles Goyenechea, Maribel Santos, Fernando Santos Moyao. Bueno, un saludito para todos. Pues es un temazo, Dani, que seguramente despierta muchísimo dudas, cuestionamientos personales, cierta picazón, Adrianita también. Y bueno, pues a ponernos a pensar y a trabajar todos, porque del desarrollo pleno de todo de nuestro ser, depende el que podamos pensar o tener fe en una sociedad más plena, más sana, porque todo eso contenido finalmente busca válvulas de escape y pues neuróticos anónimos van a surgir por todos lados y cada vez más, igual que alcohólicos y que cuántos centros de atención a adicciones, ¿no? Pero pues nosotros los queremos convidar a que la adicción más plena, más sana y más satisfactoria sea la de el amor, la sexualidad y el erotismo. Eso sería calidad de vida, eso sería salud de cuerpo, de espíritu y de mente. Totalmente. Sí, pues la sexualidad involucra todas estas esferas. Si no, ¿cuál es nuestro futuro como sociedad? Porque bueno, están los europeos que igual ya están desde los 35, 40 años, no quieren tener hijos, no quieren comprometerse, no quieren relacionarse, padres sobreprotectores, pero una sociedad como la nuestra, ¿cuál vislumbras tú un posible escenario? ¿Cómo lo...? Yo veo que va hacia como están los europeos. ¿Sí? La cuestión es que también las generaciones más grandes tienen que comenzar a tener una mayor apertura, porque no está viendo esta guía, y me refiero a apertura en cuanto también universitaria, ¿no? Que a nivel de la educación pública se dé más educación sexual más completa, porque si bien eso es lo que sucede, ¿no? Tal vez en países europeos se ha dado una educación sexual sí, a través del gobierno, campañas de salud, que sí aquí lo están haciendo secretarías de salud y demás, que son sumamente importantes. Ahora viene la parte de los padres que se oponen a que se dé este tipo de educación sexual. Sí, que de repente se retrocede mucho, ¿no? Sí, cuando yo cuento a amistades en España, en Europa, me dicen que parece que vivimos en la época de Franco, ¿no? Entonces pareciera que esto que se está abriendo es algo que también se vivió allá hace mucho tiempo, ¿no? Esta represión, pero que a la vez se empieza a dar hacia el otro lado, porque aquí vemos las dos partes, ¿no? Por un lado, muy reprimidos, no se habla, no se dice, y no puedes hacer nada, y estoy todo el tiempo sobre ti para que no hagas nada, y ahora vemos padres ausentes que no están, pero pues ahí el niño explora como puede. Y las experiencias que tiene como puede, porque aquí no se habla de sexualidad, o sea, no me dices nada, pero tú ya exploraste, y ya sé que ya exploraste, pero mejor no me cuentes porque qué angustia, yo cómo lo voy a tratar si a mí nadie me decía nada. Entonces, vemos estas dos bolas que están aquí, en donde al final la educación sexual no está. Ausente, sí, definitivamente un gran tema, y nos dejas muchísimo para pensar a todos, Adriana, a todos. Pues
no es nuestra primera vez contigo, nos sentimos muy honrados, de verdad, Adriana, sabes que esta es tu casa, que gracias. También pues nos complace mucho contar con tu deferencia y tu amistad. Eres una gran profesional y solo me queda darte las gracias públicamente, ¿no? Igualmente que a todos nuestros amigos por acompañarnos, a Pedro en la cabina, muchas gracias, a Daniel Alberto Kunzi. Una clase magistral de sexo, ¿no? Sí, pero vamos a trabajar, vamos a ponernos todos a trabajar en ello, porque no nada más se queda en las aulas, ¿verdad, Adriana? No, hay que llevarlo a la práctica. El consejo también para todos. Pues, ¿nos quieres decir, por favor, Adriana, dónde te podemos encontrar para las terapias, para la consulta, para visitarte y tener un acercamiento contigo? Claro que sí. En redes sociales estoy como psicoterapeuta y sexóloga Adriana González Piña. Me pueden contactar por ahí. O también pueden llamar al WhatsApp 22 26 63 48 88, 22 26 63 Muy bien, 48 88. Lo vamos a compartir en redes sociales también, en nuestra foto de cada semana, que es nuestro archivo gráfico, donde queda testimonio y prueba de la presencia de ustedes aquí. Muchas gracias, Adriana. Con gusto. Buen provecho Gracias. a todos nuestros amigos. Hasta la próxima.